Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Hoy vamos a estar estudiando el Don Quijote. Ya lo hemos hecho, lo hicimos en 4 o 5 partes, pero está muy extenso, so lo que hice fue un resumen. Esta obra de Don Quijote de la Mancha, como ustedes saben, es el autor Miguel de Cervantes Saavedra. Fue publicada en 1605 la primera parte, ya después la segunda parte fue publicada más adelante. Esta obra se considera la obra maestra del autor, pero hay muchos trabajos entregados por él, tales como poesía, teatro y cosas así. Con esta obra se consolida el género novela. Este pertenece a la época del siglo de oro. Recuerden que este siglo consta de 2 siglos, el Renacimiento y el Barroco. Así que, y el autor vivió parte de estos 2 siglos, como finales del Renacimiento y principios del Barroco. Así que vamos a ver que esta obra comienza con la frase: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Los temas de esta novela son lo irreal versus lo irreal, el idealismo versus el materialismo, la aventura, la imaginación, la creación literaria, el destino, plan, ejecuta y regresa. Los personajes son Don Quijote, que es el señor Don Quijano, que enloquece. Sancho Panza, el campesino, el ventero y las mujeres, el cura, el barbero, Sansón Carrasco, Dulcinea del Toboso, la sobrina, el ama y Rocinante, el caballo. La novela es una parodia a los libros de caballería. Los caballeros, hombres juramentados que iban a caballo, y caballeros andantes, defendían aldeas y tenían siempre una amada. Ellos guardaban un código de conducta cortesana y de honor. El contexto histórico era el apogeo del imperio español en América, época de oro en España, pero también de muchas guerras, mucha decadencia producto de las guerras, mucha miseria entre los menos pudientes. Como parodia, posee elementos de humor que en su tiempo fueron más cómicos que en los tiempos de ahora. ¿Okay? Pues en aquellos tiempos pues ellos entendían esas sátiras a los caballeros. Una de las obras más famosas que satirizó Cervantes fue la de Amadís de Gaula de García y Rodríguez de Montalvo. Es decir que vamos a ver al Don Quijote mencionando a Amadís. Hoy lo vemos como un humor melancólico y hasta negro porque representa una desviación de la norma. La medicina establece que cuando un humor es melancólico y prevalece, pues se producen enfermedades. Cervantes explica al principio: en resolución se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así de poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. La obra está rica en recursos literarios, muchos de los cuales tienen que ver con la enumeración. Hay muchas enumeraciones: alusión, polípote o políptotón, metáfora, personificación o presopopeya, polisíndeton, redundancias y paralelismo. Ejemplo de polípote tenemos cuando dice, polípote es cuando repite una palabra en diferentes formas. Como dice, menester se face desfacer este entuerto. O como dice en una parte, la razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura. Así que son como cantinflados. Yo creo que Cantinflas copió a Don Quijote. Ejemplos de numeraciones tenemos: llenósele de fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamiento como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentos, disparates imposibles y disparates imposibles. Y así vemos que a través de toda la novela hay muchas repeticiones, enumeraciones. Por ejemplo, aquí hay otra: de esta misma suerte Amadís fue el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados de los caballeros. Okay, hay mucha alusión y enumeración. Por ejemplo, hay uno que dice: yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar a los de la tabla redonda, los 12 de Francia, los 9 de Farney, y así va enumerando con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo. Vamos a hacer un resumen. Consta de 3 viajes.
Esto consta de 3 viajes. El primer viaje ocurre cuando, enloquecido de leer tantos libros, pues pretende ser uno de esos caballeros, ¿ok? Guiado por los ideales de Amadís de Gaula. Para hacer esto comienza a buscar todo lo que necesita, porque para ser un caballero hay ciertos requisitos. Por ejemplo, debe tener un nombre, debe tener armas, debe tener un caballo, debe tener una dama amada que esté orgullosa de él, debe tener un escudero y debe ser juramentado caballero. Va a buscar las armas de su abuelo, las limpia, las adapta, las arregla, las inventa para poder usarlas, ¿ok? Sale al campo y ve una campesina y entonces la recrea en su imaginación como la amada que él necesita y le pone por nombre Dulcinea del Toboso. Va en busca de un caballo flaco que tiene y lo llama Rocinante. Eso viene de Rocín. Rocín quiere decir caballo. Solo dice este Rocín, entonces le puso Rocinante. Se cambia el nombre y del hidalgo manchego llamado Alonso Quijano, se declara caballero andante bajo el nombre de Don Quijote. Faltaban 2 cosas, lo que era el juramento, que eso ocurre después, y un escudero que también lo encuentra después. Sale un día sin que nadie lo vea, va por todos los bosques y caminos con su caballo flaco, ¿okay? Así, y de pronto ve una venta, así lo describe Cervantes, ¿no? Pero luego Cervantes explica, deja saber que cuando está llegando a la venta, se acerca y lo que ve es un castillo. Y aquí se complica la estructura interna porque entonces ya vamos a ver que es no es el cuerdo el que está hablando, sino es ya el loco el que está hablando. Entonces tiene escenas hay muchas escenas de que él va llegando a un lugar, como en el caso de los molinos, y él ve que lo que es, pero de pronto la vista le falla y ve exactamente otra cosa. ¿Okay? Las damas que lo ven llegar a la venta se atemorizan porque lo ven, imagínate, con ese traje de armadura, y entonces él le dice, no fluyan vuestras mercedes, ni teman desguisado alguno. Es el español de esa época, ¿ves? Que a la orden de caballería que profeso no atoca ni atañe facerla ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Y claro, ellas se ríen porque ellas no eran doncellas ni aquello era un castillo, era una venta y ellas eran prostitutas, ¿no? Entonces, como tal lo empiezan a tratar, lo sobrellevan y le van sobrellevando la locura. El ventero era un regordete y sale y a ver qué pasa. Le dan comida, lo atienden, bueno. Luego él le pide al ventero que lo ordene caballero y este se queda perplejo porque es una cosa que ya no... Y entonces luego el Quijote usa una retórica convincente, es otras cosas que él usa, muchas retóricas que convencen. Y el ventero le dice que sí, que le otorgará el don que le pide, pero que debe primero velar las armas, que eso era otro requisito que tenían los caballeros, velar las armas toda una noche antes de ser ordenado. Y así lo hace, salió al patio, pone las armas ahí arriba de una piedra, un pozo, y entonces se queda velando las armas. Pero ¿qué pasa? Que a la madrugada llegan unos hombres a darle agua a los caballos y mueven las armas y ahí comienza una pelea, él empieza a pelear con ellos. El ventero, entonces, y las mujeres salen a ver qué es lo que está pasando, y entonces para calmar las cosas, el ventero le dice a Quijote que no es necesario velar las armas toda la noche, con un ratico basta, y que lo iba a ordenar en ese momento. Y entonces él se relaja, vemos aquí como un enfermo que está ya enfermo de la mente, pues entonces un aliciente lo alivia, lo calma, como cuando le dan la medicina. Ante la risa de las mujeres lo ordenan caballero. Todos los personajes entran en este juego de las retóricas quijotescas de Cervantes. Cuando se despide, el ventero le pide que le pague, pero él le dice que no lleva ni una blanca y que además que en los libros de caballería no se ve en ningún momento que el caballero pague nada. Entonces el ventero se queda perplejo de momento, pero entonces después le dice, bueno, es que no lo menciona porque de eso se ocupa el escudero. ¿Por qué no tienes un escudero? Debes buscarte un escudero. Él es el que lleva la medicina, el que paga, el que te lleva las camisas limpias. Y entonces Quijote se va así, también lo haré, y se va emocionado, que ya está ordenado, está juramentado. Y entonces tiene su primera hazaña defendiendo a un joven que su amo lo está maltratando, se llama Andrés, y entonces él le hace al amo jurarle, prometerle como caballero, que no va a maltratar más al joven, y él se lo cree y se va.
El muchacho incluso le dice que no le crea, que no, que va a seguir maltratándolo, pero él ya se va como si una hazaña hecha. Luego tiene otra pelea en el camino con otros hombres y ahí queda mal herido. Entonces un conocido de la zona, del vecindario, lo encuentra, lo monta en el caballo y se lo lleva a la casa. Allí la familia lo cura, lo atiende, se dan cuenta de su locura y cogen todos los libros y se los queman. Saben que algunos salvaron, algunos de los que estaban ayudando ahí, el cura, el barbero, todo eso que estaban ayudando, pues salvaron algunos libros, pero los escondieron todos. Entonces, para justificar, le dijeron a Quijote que había sido un mago quien hizo todo eso. Entonces él, bueno, se calma por un tiempo, pero sí empieza a prepararse para su segundo viaje. Entonces va a ver a un campesino del vecindario que se llama Sancho Panza y a quien le promete una ínsula de ganancias, algunas hazañas que se hagan en el camino y lo convence y se va en el burro con él. Sancho va a actuar entonces como la conciencia de él, quien le va a rectificar esas locuras que tiene en el camino. Como es el caso de los molinos, cuando le dice que son gigantes. Y entonces Sancho le dice, no, no son gigantes, son los molinos. Pero él no le hace caso. Salió golpeado de allí, salieron en otras aventuras también, en otras travesuras, salieron también salieron ilesos por lo menos de las travesuras que hacían en el camino. Luego tiene una hazaña con una caravana que llevaba a la reina vizcaína, pero Quijote pensó que la raptaban y fue a defenderla. Cuando se creyó ganador, le dijo a la reina que le contara a Dulcinea del Toboso cómo la había defendido, pues estuviera orgullosa de él. Y era así como hacían los caballeros en esa época. Antes de que se fuera la vizcaína, llega un hombre y ataca a Don Quijote, pero la historia se detiene en ese momento, ¿okay? Y aparece de pronto un personaje llamado Cide Hamete Benengeli, que aparentemente narra las hazañas del caballero Don Quijote. Y aquí se complica la estructura interna de nuevo, donde vemos una historia dentro de otra historia, es decir, una metaficción, donde queda desconocido al lector qué fue lo que pasó y hasta el mismo autor, ¿no? Entonces Don Quijote y Sancho siguen sus andanzas y siguen sus hazañas. Hay humor verbal en las palabras de Sancho por no tener cultura. Quijote le da enseñanzas al estilo quijotesco, pero dichas locuras tenían una proyección admirable, ¿sí? El caballero que había que admirar, el sabio, el conocedor, el entendido. Las quijotadas se presentan de manera humana y con naturalidad, a través de un cambio de roles entre el cuerdo y el loco. Por detrás de esta comicidad, pues había entonces una envoltura de crítica social en todos los aspectos, aunque siempre manteniendo una prudencia exquisita de parte del autor Cervantes. Cervantes pudo poner en un personaje las 4 dimensiones del hombre, en 2 dimensiones, la real y la irreal, es decir, el loco y el cuerdo, logrando ponerlo todo eso en un plano de perfecta coherencia. Así que el caballero manchego, aunque loco, percibe la realidad que se presenta ajustando como mejor conviene a lo largo de toda la novela. Y logra traducir los miedos, las inseguridades, las ansiedades, la problemática del hombre de aquella época de la modernidad, como también sucede hoy. Las 4 dimensiones del hombre, antes de llegar al resumen del final, las 4 dimensiones del hombre son arquetipo rey, crear más, consumir menos, dejar legado, desarrollar sabiduría, establecer valores, tener criterio propio, ser líder, tener decisiones autónomas, ser coherente o vivir coherente con los principios. El arquetipo guerrero, vencer sin temor, firmeza e integridad, matar la ignorancia, la codicia y el perjuicio, desarrollar coraje, tener disciplina, capacidad para crear metas y habilidad para llevarlas a cabo. El arquetipo mago, transformar lo ordinario en extraordinario, crear momentos mágicos, sincronizar lo mental con lo físico y lo espiritual, visión que se transforma en permanencia, el antes y el después de una práctica del mago. El arquetipo amante, fidelidad, pasión, intimidad y unión, amar la solitud para reflexionar, ser optimista y sociable, ser leal y confiable, embellecer y disfrutar, vivir por y para el placer sin dañar y por amor, amarse a sí mismo y amar a los demás. Entonces ya cuando regresan ellos del tercer viaje, ya él regresa enfermo. Y ya en cama y enfermo en el lecho de muerte, Don Quijote da gracias a Dios por haber recuperado la memoria. Y dice a que ahora él es Don Quijano el Bueno. Y manda a llamar al escribano para escribir su testamento.
pidió perdón a Sancho Panza y a todos y pidió que no se culpara a Sancho de nada. Contrasta el ayer con el hoy, es decir, yo era tal cosa, ahora yo soy o yo no soy ya el loco, yo soy ahora. Él contrasta el yo soy y establece que solo Cide Hamete Benengeli puede escribir sobre él, cerrando así la posibilidad de que otro autor se atreva a escribir sobre Don Quijote, como había ocurrido ya, que había alguien que se había atrevido en ese lapso de la primera entrega a la última, hubo alguien que se atrevió a escribir algo, haciéndose pasar por algo sobre un Don Quijote, cuando él era el autor de ese personaje. Bueno, aquí terminamos, es un resumen, espero que lo hayan entendido. Hasta la próxima.